Vos sabés desde dónde te hablamos. En Bisagra es cuestión de perspectiva. Bien, es cuestión de perspectiva, es el nombre que tiene el espacio editorial acá en las mañanas de Lana Muncurá. Voy a tratar de hacer un comentario sobre la situación que se va a vivir hoy en Rawson. Como novedad o como noticia, se conocerá qué pena le van a dar a Santiago Gutman por los incendios en la legislatura, por los que fue encontrado culpable cuando era secretario general de ATECH. Las imágenes que estamos viendo corresponden a registro de aquel momento, no solo aquel momento de Chubut, sino puntualmente, específicamente, aquella jornada en donde el conflicto estaba en Rawson y tenía que ver con también los trabajadores estatales. Estamos hablando del 2019. Incluso hay imágenes de un año atrás, del 2018, que es también el punto tal vez más álgido del conflicto docente, Villa Paritaria, pagos escalonados, represiones a docentes que llevaba adelante el por entonces ministro de Gobierno Federico Mazzoni, ¿no? Detención al propio Gutman en la Casa de Gobierno. Estuvimos allí, donde fue la compañera Eugenia Nabosic en la cobertura que recibió, los impactos de la represión al respirar ese aire del gas que tiran desde la policía. Siempre parecido, ¿no? En definitiva, lo que ha pasado en todos estos años de conflicto estatal en Chubut es que los trabajadores estatales, sobre todo docentes, pero primero recuerde usted la Mesa de Unidad Sindical, disuelta luego por ATE, ¿no? Digo, para que ubique dónde está ATE hoy y dónde estará hoy en la marcha. Vio que no está el signito, el simbolito del gremio ATE para acompañar hoy a los gremios que se movilizan en Rawson. Y esto me parece a mí que hay que ponerlo bien sobre la mesa y bien clarito, ¿no? Pues si no se entiende. Decía, en aquel momento los estatales eran los que se manifestaban hasta hoy por el pago escalonado, la negativa a abrir paritaria, recibir aumentos, etcétera. Y la respuesta del gobierno fue siempre la misma, la represión. Ahora, el actor que siempre se invisibiliza en este tipo de situaciones es el actor central, que hoy no podrá eludir su responsabilidad, ¿no? Y su centralidad. Y tiene que ver con uno de los poderes del Estado. Me refiero a la justicia, en este caso la justicia provincial, ¿no? La justicia hoy es la que definirá qué pena se lleva Gutman por incitar a los incendios en legislatura. De toda la revuelta, el único responsable es, para la justicia, Santiago Gutman, que podría ir a la cárcel si es que le dan más de 3 años hoy al mediodía. Entre paréntesis, ¿por qué hoy al mediodía? Si iba a ser mañana. Bueno, nos preguntamos en el inicio del programa si tenía vínculo esto con la visita de funcionarios nacionales a Rawson, prevista para mañana, ¿no? Vamos a analizarlo y a meternos un poco en el accionar justamente de la justicia, como señalamos siempre, el brazo armado de la impunidad política, ¿no? De alguna manera, la justicia en la provincia del Chubut. Esta situación se viene repitiendo y avisa el rumbo que va a tomar en futuras causas que se van a resolver en la justicia en los próximos meses, ¿no? Gutman fue condenado por los incendios en la legislatura y la represión de ese día quedará totalmente impune. Es la misma justicia la que no investiga esa represión, pero sí condena al sindicalista que llevó adelante, o uno de los que llevaron adelante las protestas en legislatura. Recordemos el contexto también, no menor, de aquella jornada, que es cuando mueren en un accidente Jorgelina y María Cristina, 2 docentes que se manifestaron en Rawson y volvían a Comodoro.
su ciudad de laburo, ¿no? No estaban laburando ni planificando una clase para dar al otro día. Estaban volviendo de protestar en Rawson porque no le pagan su salario. Ahí es donde tienen el accidente. Y eso es lo que empuja a la gente a la calle en una movilización totalmente espontánea, la que se dio a posteriori, quiero decir, que también se movilizó gente en cada lugar de la provincia. Salimos a la calle como diciendo, ¿qué otra queda? ¿No? Había un montón de gente esa noche en Puerto Madryn, recuerdo, en el monumento a la Galesa, y otro montón de gente que se movilizó a Rawson, como el compañero Facundo Navarro, y fue reprimido aquella noche. ¿Qué hizo la justicia con aquella represión? Nada. Pero encuentra como único culpable de aquella jornada a Santiago Gutman. Nos queda preguntar quién es el violento en aquella jornada. El gobierno que reprime la protesta. Evidentemente para la justicia no hay delito y no hay nada que investigar allí, ¿no? Tanto para un lado como para el otro marca un fuerte precedente la condena a Gutman. Por un lado, la criminalización de la protesta. Ojo, que si protestaste va como a Gutman. Mirá que metimos preso a Gutman, no te vamos a meter preso a vos, piscuí, ¿no? Ese es un poco el mensaje que baja desde la justicia. Incluso si sos sindicalista, no importa tampoco, también te vamos a condenar. Me quedó pendiente para la editorial, y agarro esta parte de autocrítica, averiguar si algún otro secretario general de un gremio fue condenado por la justicia en la historia argentina, te digo, en época de democracia, obviamente. Bueno, la justicia viola la misma en la dictadura también. Yo creo que no. Yo creo que no. Por eso es que se nacionalizó esta situación al punto de, por fin, concretar un paro de cetera de docentes a nivel nacional. Pero esto que sucedió con Gutman y los incendios en 2019 avisan lo que puede venir. Y el esquema, en esta opinión editorial, voy a afirmar que se va a repetir, o se puede repetir por lo menos en la estructura, ¿no? Y tiene que ver con lo que sucedió en diciembre de 2021, en el Chubutazo, Chubutahuazo, como usted le quiera poner de etiqueta. Lo cierto es que fue una pueblada de 7 días que revirtió una decisión del gobierno. En aquel caso era avanzar y aprobar la megaminería, que terminó haciendo, en la provincia del Chubut. Después, protestas, corte de ruta de los trabajadores de la pesca, el anuncio de la derogación y la fiesta, ¿no? Del triunfo popular, que vaya si lo fue. Pero los primeros 2 o 3 días se vivió una feroz represión en Rawson y Trelew. ¿Cómo actuó la justicia en aquel momento? O digo, con aquella situación. Bueno, en aquel momento el procurador Miquel Arena, después de que las protestas terminaron en incendios en casi todos los edificios públicos más importantes de la capital provincial en Rawson, Casa de Gobierno, otra vez, legislatura, otra vez, como en el 19. Y además los edificios que tienen que ver con el funcionamiento de la Justicia, Superior Tribunal, Procuración, fueron incendiados como la legislatura en el 19, ¿no? Pero antes de esos incendios hubo una represión feroz, brutal del Poder Ejecutivo, claramente planificada. Se aprobaron los pliegos del Superior Tribunal, hablando de justicia, ¿no? Mire lo largo que podemos hacer una editorial de 4 horas, un libro podemos hacer. Ese día se aprobaron los pliegos del nuevo Superior Tribunal de Justicia, opacado por el brillo que tuvo el tema minería, ¿no? Que también se aprobó en aquella jornada de legislatura. Y automáticamente aprobada la megaminería, comenzó a funcionar ese estado paraminero que tanto temíamos, por lo menos quien lo advertíamos desde acá. Que evidentemente era un pueblo muy movilizado el que pensaba así. Enseguida nomás, ¿no? De esa represión, de esos luego incendios, ¿no? Es a los que Miquel Arena, el procurador, se refiere y dice: hay que investigar si hubo zona liberada. ¿Qué ha investigado hasta acá la justicia? Nada. Solamente no, digo, sí ha investigado, y ni más ni menos que a los presuntos autores de los incendios en los edificios públicos en Rawson por aquellos días.
¿no? De la represión, nada. Una represión feroz en la que no renunció después de esa represión nadie, ¿no? Una represión con la que claramente querían hacer pasar y pisar las intenciones del pueblo en los primeros 2-3 días. Nos decían acá al aire, mientras íbamos contando lo que pasaba en esos 7 días históricos para la provincia, que terminaron con la derogación de la minería, que se habían quedado sin balas para la represión. Una represión que había sido orquestada días anteriores, en que en Rawson participaron fuerzas de distintos lugares de la provincia, y que tuvo como víctima, como siempre, a quienes se movilizaron en aquel momento. Era mucha gente, ¿no? Muchos heridos, detenidos ilegales, menores apresados, lesiones graves, leves y no tan leves, el famoso estrés postraumático o digamos afectaciones a la salud mental, de la que hablamos muy poco, pero de quienes vivieron ahí, esa balacera interminable en la calle, en la legislatura, en la casa de gobierno, en los barrios de Trelew, ¿no? En los barrios de Rawson, que la justicia evidentemente buscará y ya encamina a dejar impune. Eso no lo va a investigar, incluso está cerrando las causas por denuncia de violencia institucional, a la par que confirma las citaciones a indagatoria a quienes son los presuntos autores de los incendios en los edificios públicos. Igual que pasó con Goodman el 19, ¿no? Ya adelantó en el diario Jornada de este fin de semana Miquel Arena que se vienen citaciones para fin de este mes, 24 personas que participaron de las revueltas en aquel momento, que los van a investigar como presuntos autores de los incendios a los que me referí. De esa zona liberada, ahora Miquel Arena no habla, la justicia no va a investigar, y el final se puede ver con el antecedente Goodman. Una cosa más, 2 cosas más en el editorial, ¿no? Antes, una frase que me quedó de Miquel Arena. Dice, si no, vamos a caer en una anomia total. Dice que si no juzgan a los responsables de los incendios, ¿no? Como si Chubut no estuviera en una anomia total y no tuviera en él uno de los grandes responsables de esa anomia, el jefe de los fiscales, ni más ni menos. Y ahí quería hacer uno de los asteriscos, ¿no? La fiscal Florencia Gómez fue la que elaboró y presentó prueba contra Santiago Goodman por los incendios de legislatura en el 2019. Es su laburo, ¿no? Tiene que presentar prueba ante la jueza. Definió la jueza María Tolomei y lo condenó, lo encontró culpable por instigado de los incendios, etc. Esa fiscal Gómez, yo, insisto, hago un recorte de la entrevista que dio, por el resto me parece zaraza, y lo que a mí me quedó, por lo menos la entrevista que dio a una radio Comodoro, es, no fue una causa fácil de armar, dijo. Lo dijo ella. Ella misma es la que, además, no investigó torturas a manifestantes por parte de la policía, también en 2019, en una protesta, también al final de una sesión en legislatura, ¿no? Es la misma fiscal, denunciada incluso, no es que lo digo yo y me parece a mí, fue denunciada en el Consejo de la Magistratura en aquel momento, ¿no? Esta fiscal recibió un apoyo muy oportuno de la Asociación Argentina de Fiscales, que repudiaba cómo habían hablado de criminalización de la protesta, de cómo se había puesto en cuestión el accionar de la fiscal, que perdón, que le moleste a la Asociación Argentina de Fiscales o a la propia fiscal o a quien le tenga que molestar. Son funcionarios públicos y se la tienen que bancar, dijo. No pueden vivir toda su vida atrás de un expediente, ¿no? Esto es un tema que trasciende largamente lo concreto que hay en el papelito de si estaba o no estaba Goodman ahí, ¿no? Claramente, y lo saben todos, no seamos, no nos quieran hacer pasar por ingenuos, ¿no? Esta es la situación de una justicia que tiene un rol protagónico, pero que no le gusta ser enfocada, ¿no? Entonces se arma una defensa corporativa de la que hasta la Asociación de Magistrados salió a apoyar también el accionar de los suyos, ¿no? Esto se da en un contexto en donde en Chubut, por más que todos lo nieguen, micrófonos en on, en la que el superministro Massa buscará otra vez
y nuevamente intentar avanzar con la minería en la provincia del Chubut, esa que originó el chubutazo del 21, la represión, los detenidos, y ahora los que van a ser juzgados por aquellos incendios. ¿De qué criminalización me hablan? Dijo Miquel Arena, pero habló solo de condenar a los responsables de los incendios. Y los responsables de la violencia institucional, no solo que continúan en sus cargos, no solo que no pagan cuentas, sino que además incluso son premiados. El jefe del operativo de la brutal, feroz y además de lo que nadie habla, carísima represión de Chubut 2021, no solo que siguen en sus cargos, sino que además fueron premiados a posteriori, ¿no? Ese es el esquema, el contexto que estará en el ambiente hoy cuando la movilización se traslade en 1 hora y media a Rawson, a la puerta de la oficina judicial, donde se conocerá si Guzmán va a la cárcel o no por los incendios de la legislatura de 2019, con una gran manifestación de gremios afuera. Este es el esquema en donde la justicia, afirmamos, es en Chubut el brazo armado de la impunidad política. Estás en Bisagra. Desde las 8. Desde hace 10 años, en Obreros Unidos, 1201, Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina, transmite Radio Escuela Namuncurá 89.7, Expresión de Libertad. Entregamos 50.000 viviendas en toda la Argentina. Conocé los requisitos para acceder a tu casa propia en argentina.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia. Te pido Mildis. Te ofrecemos los mates más lindos, diseños personalizados con la mejor onda para tus tardes. Cuadros y accesorios hechos con amor. Nos podés encontrar en Instagram y Facebook como @tepidomildis.oc. Agradecemos a Te Pido Mildis por el apoyo a la Fundación Seferino Namuncurá.